Buenos días. Hoy día nos tocó hablar sobre economía del sistema acuapónico en pequeña escala en África Occidental, con el catedrático ingeniero Juan Vélez, con la materia de diseño y evaluación de proyectos acuícolas, y quien les habla es Michelle Miranda. Un sistema acuapónico es un híbrido de acuicultura y un sistema de producción hidropónico. Las aguas residuales de los peces se bombean desde las peceras a los lechos de cultivo. Debido al procesamiento de bacterias, las aguas residuales proporcionan nutrientes a las plantas antes que el agua se limpie y se recicle en las peceras. Esta forma integra un suelo de agricultura climáticamente inteligente es una tecnología milenaria para traer consigo una serie de ventajas. Como en las imágenes se pueden ver, que este tiene un método de recirculación en que los peces hacen sus heces y estas son absorbidas por las plantas y generándola como un bien para los peces. Define un sistema de acuaponía a pequeña escala que tiene un volumen de tanque de peces de 1000 litros y áreas de cultivo de 3 metros cuadrados. El número de estudios o proyectos en países en desarrollo y desarrollado fue de 257, evidencia la importancia de la acuaponía. Este estudio argumenta que áreas urbanas en los países en desarrollo, especialmente en la África Occidental, podrían beneficiarse especialmente en África Occidental, podría inmensamente de los beneficios antes mencionados de la acuaponía. El proyecto SANFU es un estudio de la referencia de la viabilidad técnica y económica de la acuaponía en ciudades de rápida urbanización en países en desarrollo como Lagos en Nigeria. Este estudio evalúa la incapacidad de los sistemas acuapónicos a pequeña escala para producir vegetales y crear peces simultáneamente en función de la estimación del flujo de salida de nitrato. Algunos estudios han enfatizado la necesidad de evaluar y aumentar la productividad en un sistema acuapónico por los circuitos únicos como el analizado en este estudio. Por lo tanto, es importante tener información de referencia sobre el resultado de este sistema acuapónico en África Occidental a partir de estudios pilotos antes que se puedan recomendar mejores implementaciones a mayor escala de sistemas acuapónicos similares. Bueno, el diseño de sistema de este sistema acuapónico sostenible en circuito único consta de 3 lechos de cultivo, que es con granito, guijarros de arcilla e inundación constante de 4 o 2 parcelas. Los lechos de cultivo se estimaron en 2.5 metros cuadrados, mientras que el volumen total de cada pecera está entre 800 y 1000 litros. El sistema califica como sistema acuapónico, como pueden observar en la imagen, que tiene 2 peceras y pueden utilizarse lechos de cultivo o plantas vegetales. Pequeña escala se estableció en una área de espacios parcialmente abiertos de 6.7 metros cuadrados. Los datos recopilados incluyen insumos como alimentos para peces, agua, pesos de los peces, indicadores de crecimiento de las plantas, a la altura y ancho y largo de la hoja, insumos de mano de obra, costos de construcción, inversión y costos operativos. Esta información sobre los precios del mercado de las verduras y el pescado se obtuvo del mercado local y de los profesionales del lago y sus alrededores, así como fuentes de secundarias. También se recopilaron algunos otros datos relevantes utilizando literatura o conocimientos locales. La duración de la recopilación de datos
del proyecto Sanfu para este estudio fue desde el principio de octubre de 2019 hasta finales de marzo de 2020. En el estudio adopta un enfoque similar para calcular cómo los peces utilizan eficientemente el alimento y la tasa de supervivencia de las diferentes especies de peces. El uso eficaz del alimento se mide utilizando la tasa de conversión de alimentos, FR, que proporciona la relación tasa o de cómo los peces se convierten en elementos de producción peso. Bueno, aquí podemos ver la tabla de eficiencia alimentaria de las poblaciones. Esto se hizo de las tilapias y el bagre africano. Primero mencionamos que tuvo una diferencia entre que la tilapia tuvo 61 días, pesó con 69.0 a los 61, después 1.38 del pienso, y la relación de conversión alimenticia fue de un 0.03. Asimismo, hasta llegar hasta el día 103, que tuvo 128.0 con el peso del pescado promedio, y el pienso tuvo 1.47. Y asimismo con la relación de conversión alimenticia tuvo un 0.12. Y el bagre africano tuvo una eficiencia alimenticia más grande porque en los 60 días tuvo 100.33.3 y con un peso de pienso de 2.40 a los 50 días. Y a los 92 días tenía un peso de promedio de 3.33 y después tuvo un pienso de 6.50, que es más elevado que la de la tilapia. Bueno, en la tabla 2 podemos ver la tasa de mortalidad de la tilapia y el bagre africano. La tasa de mortalidad en la tilapia fue un 12 tilapias y el bagre africano fue de 20. El inicio de octubre de 2019 fue de 26 a 35 y el bagre 35. Así fue un estado actual hasta el febrero de 2020 de 23 a 28 con el bagre. Y en la tabla 3 se puede mostrar la densidad de cada unidad del pescado. Una tilapia por kilómetro por lote fueron de 3 días, 103 y semanas, 3 semanas. Asimismo, cada unidad dependiendo de cómo se tomó las estadísticas. Bueno. Componente de planta. Los principales vegetales cultivados en el sistema acuapónico fueron las espinacas de lagos y el vegetal icapo. Además, también se cultivaron lechugas, tomates, pimientos en la superficie total estimada de 2.45 metros cuadrados. Varias de estas verduras son alimentos estables típicos en los hogares de lagos, en algunos casos costosos en la oferta limitada. Estos vegetales, según Alive el 2017, tienen una demanda alta o moderada en Nigeria. Este estudio se centra en la espinaca de lagos y la hortaliza, dado su modesto requerimiento de nutrientes durante el cultivo de perspectiva de una cosecha continua durante todo el año. Y esta demanda de nitrógeno de las verduras antes mencionadas se calculó como absorción de nutrientes al 1/4 sobre igual a nitrógeno por hortalizas sobre el rendimiento vegetal 100%. La concentración de nitrógeno o nitrógeno en vegetales en espinacas de lagos y vegetales y cubo se estimó en 0.034 y 0.046 respectivamente. A partir de los datos disponibles se cultivaron 16 rodales de espinales de lagos en un área de 1 metro cuadrado.
Los resultados. Las excisiones de componentes de peces y plantas se dividen en el nitrógeno. 1 kilogramo de alimento de peces por 48,5 gramos de nitrógeno en el sistema de acuaponía. Es capaz de satisfacer la demanda de nitrógeno del número total de vegetales, estimado 1,07 G2 a la menos 1. Esto era algo esperado dando la proporción de pescado verdura para el sistema era de 2,6 igual a 1. Dado todos los costos únicos de inversión de acuaponía y costos variables y el costo total del sistema de acuaponía se estima en 3 millones al momento de la implementación en octubre de 2019, la misma inversión y costos variables de un sistema de acuaponía adaptado en las condiciones locales. Bueno, este estudio, como se puede observar, hasta donde sabemos es el primero que recopila y evalúa datos de la referencia para acuaponía en pequeña escala, sostenible en lagos Nigeria, sino en África Occidental. El sistema acuaponía Sanfu crea bagres africanos y tilapias y cultiva diversos vegetales como las espinacas, el hígado de manera sin suelo. La tasa de conversión de alimentos para la tilapia fue bastante baja, lo que implica que los peces no utilizaron correctamente el alimento, y se registró un reflejo de la tasa de crecimiento lento observada. Por lo contrario, el bagre africano le estaba yendo mejor en términos de tasa y crecimiento y peso a la tilapia. El nitrógeno sale al 12 del componente del pescado y la demanda de verduras en el sistema estimado usando el cálculo simple de salida de nitrógeno. Pues la pregunta de la investigación que se obtuvo fue planteada por este estudio: es determinar si un sistema de acuaponía es pequeña escala con energía solar parcial en lagos Nigeria puede proporcionar los nutrientes adecuados para los peces y las plantas. Pues estaban particularmente interesados en saber si el insumo para el componente del pescado pueda sustentar como el componente de la planta, si este sistema puede ser rentable a corto, mediano y largo plazo. Los primeros resultados muestran que el componente de peces del sistema puede satisfacer adecuadamente la demanda del nitrógeno de las plantas para un crecimiento saludable. Gracias.